Bueno, como verán, los profes también aprendemos por el camino, ¿no? Si no Sí. estaba hoy Santiago para salvarme, creo que... Gracias, Santi, por la buena onda y por enseñarnos algo nuevo a todo el grupo hoy. Una retroalimentación. Eso lo hablamos todo el tiempo. Ahora podemos organizar un curso sobre cómo usar Zoom, que lo va a dar Santiago y todos seremos parte de su curso. ¿Cómo te ves, Santi? Mira que todos No hay volvemos. problema. Mientras nos Buenísimo. sirva para dar. Claramente. Claramente. Nota que tiene paciencia. Eso es bárbaro. Sí, sí. Ahí está entrando Esteban, ahí estamos entrando todos. Ahora respondió más rápido, ¿no? Que cuando entramos la primera vez. ¿O me dio la sensación a mí? ¿A todos les pasó? Sí. Volvimos, Esteban. Me hace acordar a los jueves cuando todavía no teníamos aula prestada y teníamos que volver como 3, 4 veces. Ahí estamos. Están ingresando. Mientras tanto me vas a tener que otra vez habilitar porque capaz que al cambiar de Sí, reunión... espera, porque ya aprendí que me enseñó. Ahí. Claro, ¿qué pasa? Vos, Rosana, lo tenés en inglés. Será. No sé por qué. No, yo lo tengo en español, por suerte. ¿Y cómo lo puedo modificar eso? Después me vas a enseñar. Sí, después capaz tenés que descargarte la versión en español, no. Después vemos. Sí, ahí estás, Esteban. Ujú. Perfecto. Estamos, creo. ¿Estamos todos? Más o menos, sí. Sí. Si no, aparecerá alguno después. Creo que estamos todos, ¿no? ¿Me falta Seba? No, ahí está Seba. ¿Quién me falta? No, creo que más o menos estábamos los mismos, ¿no? Sí. Sí, sí, está Javi también. Sí, estoy mirando. Flor, Juan, sí. No. Éramos 22. ¿Éramos 22? Y así pone Pablo. Male, mi dupla está con internet muy flojo, así que como se está grabando, dijo que después cuando tenga mejor señal lo iba a ver. Sí, después. Disculpas. Hoy es un día difícil con internet y con todo eso. A mí me pone cada rato internet inestable. Así que eso por ahí los perjudica a todos, porque si el mío está inestable, probablemente eso lo perjudica a todos. Pero no los dejo ni usar el celular en casa cuando yo doy clases por Zoom. Así que no es culpa de la familia. Esteban ya lo sabe. Ajá. Bueno, Arranquemos, sí, Esteban, y si hay alguien nuevo, lo voy sí, incorporando. sí, la idea un poco también para ir cerrando el concepto es interactuar un poco. Yo les mandé, compartí a Rosana este material que justamente amplía el concepto de las TIC, las TAC y las TEP. Y quizás está bueno, no es un compartimento estanco, no es algo fijo. Muy probablemente el uso de TIC es con lo que iniciamos en todos lados y después lentamente a medida que nos vamos involucrando vamos aprendiendo en estos niveles. Y uno alimenta al otro e interactúan permanentemente. Se supone que el mayor nivel de compromiso son las TEP, porque nos permiten justamente el empoderamiento y la participación. Perfecto. El empoderamiento y la participación en lo que es la conformación de la ciudadanía digital, que es otro tema para hablar largo y tendido. Generar una persona, un ciudadano digital con competencias y habilidades implica todo el proceso que llevamos nosotros como personas para nuestra formación ciudadana en cualquier lugar, entendiendo que somos ciudadanos del mundo. ¿Habían escuchado el concepto de ciudadanía digital? Levanten la mano los que ya lo conocían. Porque Seba. Alejo sí, dice. Padre, ¿lo habías escuchado ya? ¿O estás pidiendo la palabra? ¿Lo habías escuchado? ¿Los demás? No. No, Pao, no Isabel, no Javier, yo no sí, Rosana. Lo querés desarrollar un poquitito más en el curso de inducción del ministerio, dice Alejo. Bueno,
¿Lo querés desarrollar en 5 minutos que vos lo explicás Sí. muy claro? Sí, pensar en establecer una ciudadanía digital o conformarnos como ciudadanos digitales significa adquirir una serie de habilidades y competencias que nos permitan fortalecer la sociedad del conocimiento y participar de esta sociedad del conocimiento. Tiene diferentes aspectos, desde lo tecnológico, el equipamiento, lo que son las necesidades básicas insatisfechas, ¿no?, que hay que cubrir, el manejo de las redes sociales, de todo lo que son los dispositivos y software, pero también tiene que ver con normas de conducta, lo que se llama l'etiquette, que es, por ejemplo, el tema de la escritura. Cuando una persona escribe en mayúscula, da esta sensación de que nos está gritando. Cuando una persona manda o envía permanentemente información que es la misma, se transforma en un spam, o la otra persona puede entender, recibir, aceptar y contestar o no. Pero el spam genera en muchos casos molestias. Las reglas de manejo con cada una de las personas en diferentes redes, porque no es lo mismo lo que uno publica en su blog que lo que publica en las redes sociales. Exactamente, tiene que ver con el contenido y la ideología, pero con cuestiones de respeto. Y así como nos formamos como ciudadanos de determinados países, entendiendo normas de tránsito, normas de convivencia, normas de circulación, normas para completar formularios, esto mismo se tiene que traducir al ecosistema digital. Otra de las... Sí, Seba. ¿Y esto tiene que ver con las normas de búsqueda de la información en las redes? Por ejemplo, ese es uno de los niveles de formación en la ciudadanía. Porque eso es uno de los problemas que hay con los alumnos cuando buscan información en las redes. ¿Vos vas a hablar de los lugares de confianza para búsqueda de información? Sí, lo podemos mencionar, no lo teníamos en este punto, pero sí, el tema de la búsqueda de la información es uno de los criterios, digamos, que hay que utilizar en esta conformación de la ciudadanía. Digo, desde el cuidado, cuando hablamos de estudiantes podemos hablar de todo tipo de edad, y a los adultos nos pasa que generalmente nos llega una publicidad falsa con venta de tarjetas de crédito, lo que es el phishing, que es la suplantación de la identidad. Nos pueden surgir diferentes tipos de delitos informáticos. En los chicos tenemos el sexting, el grooming, el bullying, que son también diferentes situaciones donde vemos un problema en esta conformación de esta ciudadanía. Por eso es bueno desde muy chicos, desde el momento que tienen acceso a estos dispositivos, poder darle las herramientas y las competencias para incluirse en este ecosistema digital, en este mundo digital, sin generar perjuicio a la sociedad. El tema de la búsqueda de información, por ejemplo, validar los datos, es una de las grandes preocupaciones, porque hay muchos estudiantes que copian y pegan desde cualquier lugar, y no solamente están haciendo posible plagio, no solamente están haciendo robo intelectual, sino que a su vez están transmitiendo información que son las famosas fake news, y que pueden producir otro tipo de resultado que no es el esperado. Entonces, bueno, el concepto de ciudadanía digital es un concepto que se está trabajando cuando uno se involucra y participa en el uso de las nuevas tecnologías. Justamente está siendo un ciudadano global, un ciudadano que tiene que ser entendido y aceptado por todos. Nosotros por Twitter nos comunicamos en general, primero con nuestros contactos, pero después podemos tener seguidores de diferentes partes del mundo. Y los conceptos, las ideas, de por sí un feriado nacional no es lo mismo en Argentina que en México, o que en Uruguay, o que en otro país. Y a eso hay que sumarle cuestiones de cultura. Dice, al menos en mi opinión, Wiki creo que hace correcciones, pero siempre no. Bueno, Wikipedia fue un tema. Hace unos 10 años Wikipedia no tenía control. Entonces cualquiera podía aportar a la enciclopedia de Wiki. Es una organización, es un proyecto que desde el año 2011 más o menos empezó a conformar, y ahora tiene correctores y revisores en cada país. Entonces los artículos, es construcción colectiva, los artículos se comparten,
y tienen una corrección y una construcción en diferentes, hay un Wikipedia.org Argentina, hay un Wikipedia México, un Wikipedia Estados Unidos, entonces más o menos se va regulando. Y forma parte de lo que se llama conocimiento colectivo. En realidad las fuentes siempre son las .org, que dependen de organizaciones registradas, las .gov con B larga o gov con B corta, que son las gubernamentales, las .edu, que son las que tienen un sostén, un respaldo en un sistema educativo, las de museos, claro, son los sitios, el desafío de la construcción del conocimiento colectivo, exactamente como dice Isabel, es eso, y el conocimiento colectivo va mutando, va cambiando como la sociedad, se van aceptando nuevas acepciones o nuevas ideas, y en función de esto, uno tiene que ser responsable y transformarse realmente en un ciudadano para poder hacer un pleno ejercicio del uso de la tecnología y de Internet particularmente, ¿no? Porque eso está sostenido fuertemente por Internet. Nosotros tenemos que tener en cuenta que del 100% de lo que es la red, Internet representa aproximadamente un 9%. El 91% es lo que se llama Deep Web, o web oscura, web negra, que es lo que no está registrado, lo que no está indexado. A partir de en eso empiezan todo lo que son los ciberdelitos. Ahí podemos encontrar desde tráfico de personas, venta de armas, drogas, diferentes cosas. Pero ese 9% fuerte, que es el 9%... Sí, a ver. A veces va lento. ¿Quién escribió? Seba. A veces va lento y no nos aparece el pedido de admisión hasta dentro de un ratito. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, justamente la Deep Web o la web oculta es lo que se dice como si fuera un lugar vulnerable, un lugar de bajo nivel, donde suceden cosas oscuras, igual que en nuestra sociedad. Por eso es importante empezar a trabajar esto de la ciudadanía digital. Y los primeros elementos con los cuales contamos es esto: el acceso a las TIC, el acceso y uso de las TAC, y después las TEP como un grado de exposición mayor. No sé si tienen alguna otra duda, pero los quería invitar a jugar. Pastora, espera que Pastora te quiere preguntar algo, Esteban. Sí. Hola. Perdón por la demora, se me complicó un poco. Siempre sos bienvenida, no importa la hora. Todos son bienvenidos, no importa la hora. Resulta que me confundí que era el primero, entonces digo, no tenemos hoy, me confundí en eso, y una compañera, y esta Chabela, que me recordó el horario, así que entré. Mi consulta tiene que ver con esto de ciudadanía digital también, el tema de los marcos regulatorios, porque, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se dice cualquier cosa, y por ahí es muy dañino, porque uno tiene que andar aclarando y respondiendo, te preguntan cosas, no sé, qué sé yo, que tal doctora lo dijo, que tal científico lo dijo, pero en realidad son cosas que hacen, o sea, causan un efecto en la acción de las personas que no son nada saludables, digamos, no son nada positivas. En ese sentido. Sí, decime. Era mi pregunta eso, si también dentro de lo que es ciudadanía digital entra esto, lo que es el marco regulatorio. Bueno, una de las cosas que debería entrar y que forma parte del armado de la ciudadanía digital, que está en construcción, porque justamente como todo fenómeno social, depende de una sociedad, que en este caso es la contemporánea, con la complejidad de que es global y que lleva modificaciones en diferentes países y por diferentes bloques. Justamente los marcos regulatorios que tienen que ver no solamente con la utilización de las fuentes de información, sino, por ejemplo, en este fenómeno pandémico que irrumpió de una manera tal que nos cambió todo, hasta los sistemas laborales. Digo, no hay normativa para eso y por eso se está trabajando a contrarreloj en cuanto a la normativa, en cuanto... Sí, Patricia. No, estás muteada, Patri. Ahora. Ahora. Después de Patricia. No, lo que yo quería decir que también hay una responsabilidad individual de chequear las fuentes, ¿no?
Porque vos podés ver que tal, como dijo la compañera, tal científico lo dijo, no sé qué. Entonces, un poco también hay una tarea individual de chequear aquello para saber si es correcto o no la información, porque muchas veces, sobre todo en las redes sociales, digamos, por ahí no tan educativas, qué sé yo, como Facebook, hay un montón de gente que cuelga contenido que pega y copia, y que dijo tal persona tal cosa, y por ahí no fue así. Entonces, está bueno no desparramar esa información, por lo menos lo que yo hago, yo chequeo absolutamente todo. Si no lo dijo, no pasa nada, qué sé yo, porque, bueno, sitio de discusión está Twitter a nivel político, todo eso, pero me parece que es responsabilidad de uno, más allá de lo colectivo que implica el intercambio, hay algo individual, ¿no? Coincido totalmente y tiene que ver con justamente esta responsabilidad a partir de la formación que uno tiene. Nosotros, desde el punto de vista que capacitamos o podemos difundir desde educación a cualquier persona, estos conceptos tienen que ver para reforzar, en principio, la responsabilidad individual y después lo que tiene que ver con lo colectivo. Pensemos que un nene muy chiquito y los dispositivos tienen acceso, lo usan para el regalo del día del niño, a un chico de 5, 6, 7 años. Entonces, si no así como papá le tengo que enseñar a cruzar la calle y respetar el semáforo, digo, tengo que también ayudarlo a interpretar las redes, los juegos, diferentes situaciones. No puede mandar, si él se duerme, no sé, yo por ejemplo tengo un hijo de 15 años, que se duerme a las 2 de la mañana jugando, pero no puede mandar un mensaje a un compañero a esa hora, porque no corresponde. Digo, son las diferentes medidas que tenemos que ir haciendo para conformar esa responsabilidad personal. Después, Sergio, quería hacer una consulta también. Sí, ¿qué tal? Buen día Esteban, Sergio, acá de la provincia de La Rioja. Bueno, primero decir, bueno, que empezó todo esto de la pandemia, a nivel personal, que me pasó mucho todo nuevo este tema de la virtualidad. Pero yo la pregunta que te quiero hacer es por algo de un artículo, ¿no? que leí, que también me llamó la atención, que fue del diario Página 12, justamente con el tema de la virtualidad, que se llama Educación en cuarentena, la virtualidad bajo sospecha. ¿Sí? Es un artículo del 4 de mayo que lo escribió Melina Fernández y Bárbara Pánico, se llama la persona. Y plantearon dos preguntas. Dice, la educación virtual nunca será como la presencial. Y la otra, que pone así como a nivel de discusión, es la virtualidad lleva consigo una imposibilidad pedagógica. Hoy por hoy la pregunta en sí, Esteban, que te quiero formular es, de tu experiencia, hoy por hoy, con esto que fue avanzando la pandemia, ¿es tan así que está tan marcada o sea, la enseñanza o un rechazo de lo presencial, o ya es como ya está asimilado en los niveles educativos, ¿no? Tanto a niveles primarios, secundarios como universitarios? Porque te cuento, por ejemplo, acá en la provincia de La Rioja hubo un gran rechazo al tema de, por ejemplo, de los exámenes y de las clases virtuales por parte de los alumnos, y hubo movilizaciones con ese tema. Por eso te quería preguntar vos, de tu experiencia, ¿existe tal diferencia marcada entre lo que es lo presencial y lo virtual, o ya avanzó más o menos lo virtual, ya está como siendo asimilado en su mayoría, y lo presencial está como asimilado que ya se está dejando de lado? Eso te quería... Mira, es muy interesante lo que me estás preguntando y es un tema de discusión. Yo te voy a dar mi opinión, mi experiencia, como vos planteás. A mí, dos cosas. Por un lado, soy tercera generación de docentes en mi familia, como comentaba Rosana cuando me presentó, y eso hace que para mí la educación es una pasión. Entonces, más allá de mi trabajo, me siento dichoso de haber estudiado algo que es lo que me gusta y de lo cual vivo. No todas las personas lo tomaron de esa manera, eso como para tenerlo en cuenta. Por otro lado, me fascinan las nuevas tecnologías porque tuve formación desde nivel medio. Yo era del viejo DOS, aprendí con la Commodore 684K,
en su momento tenía que hacer programación de Logo, Pascal y todos idiomas muy viejos que ya no se usan más. Algunos no saben de qué le hablas, Esteban. Lo veo a Santiago Sí. perdido. Y a Sol también. No, Santiago no debe haber visto el disco de 3 1/4, el de 5 y medio. No, creo que en Bueno. general los demás sí, pero él y Sol lo dudo. Florencia, Bueno. por lo menos pone cara de póker. Eso por un lado. En cuanto a la educación virtual, Argentina fue recibiendo muy poca capacitación, si bien se hicieron muchas cosas, y cuando hablamos de Argentina hablamos de un panorama muy heterogéneo, con recursos, distritos totalmente diferentes, donde hubo algunos casos de inversión fuerte en nuevas tecnologías, pero no es el esperado. Digo, el programa Conectar Igualdad fue un programa que debería haber continuado, que debería haber tenido mayor profundidad, mayor renovación de equipos, mayor alcance de Internet. Lo mismo que el Plan Sarmiento, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo de esto desde afuera es el Plan Ceibal en Uruguay. El Plan Ceibal tiene más de 10 años de continuidad en todos los niveles y trabajo continuo con los docentes de capacitación y de formación. Esto hace que, como explicaba lo del tema de la ubicuidad, sea una transformación de nivel cultural y no tecnológico. Entonces, cuando la cultura, el pueblo, la sociedad se acostumbra a utilizar los dispositivos tecnológicos como una herramienta y no como un fin, ahí se puede empezar a trabajar. Desde lo personal y en función de la pasión, del trabajo con educación, entiendo que la imposibilidad de la presencia, o sea, el nivel de calidad educativa es distinto, porque cuando uno está ejerciendo la docencia, ejerce un fuerte compromiso con la persona. Y esto, por más que los medios tecnológicos nos ayuden a achicar distancias, a reponer tiempos, la mirada, la escucha atenta, la palabra de aliento para el estudiante, la duda ante una pregunta, no lo reemplaza la tecnología. Entonces también hay mucha resistencia desde ese lugar, porque efectivamente para que se produzcan estos dos fenómenos, que son el de enseñanza por un lado y el de aprendizaje por el otro, tiene que haber un vínculo establecido y afectivo, que la presencialidad lo hace de manera casi natural, ¿sí? A veces no enseñamos no solo con lo que decimos, sino cómo actuamos y con lo que vemos. Y esto, el estar en un determinado tiempo y lugar, sea escuela, universidad, jardín o escuela primaria, hace que los estudiantes podamos ver a nuestros docentes cómo actúan ante diferentes situaciones. Y eso también es una parte del aprendizaje, parte de ese fenómeno. O por lo menos yo lo vivo así desde mi experiencia. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de todo el tema del currículum oculto y cómo los docentes modelizamos. Eso es lo que está diciendo Esteban ahora, lo que vimos la semana pasada. Cómo los docentes modelizamos con nuestro ejemplo, con nuestra forma de pararnos, con el permiso para ir al baño, un montón de cuestiones que dentro del aula se dan naturalmente y que ahora las tenemos mediadas por la tecnología. Ustedes imagínense este mismo curso, pero sin las clases por Zoom, donde yo subiría, nada más que contestando lo que decía Sergio, ¿no? Donde yo subiría las clases, ustedes las leen solos y hacen los ejercicios. Seguramente a muchos les va a gustar más, y a todos los que estamos conectados y a todos los que después vemos los videitos y nos mensajeamos y nos escribimos, como decía Esteban, a las 11 de la noche para decir, profe, la plataforma no funciona y todas esas cosas, seguramente nos costaría mucho más, porque estamos acostumbrados, por lo menos en este grupo, entre nosotros, a eso que de lo que habla Esteban, que tiene que ver con involucrarse con el grupo y el grupo involucrarse con la clase. Ahí quería hablar Isabel. Sí. ¿Qué tal? Buenos días para todos ¿Qué tal? y todas. Mira, la verdad es que nosotros estábamos pensando, porque la semana pasada hicimos un Zoom con el grupo, con Pastora, con Andrea y con Flavia, porque bueno, nuestro trabajo tiene que ver con una comunidad que está alejada, que por lo tanto tiene dificultad para la conexión. Entonces, mi pregunta está orientada a eso, ¿no? Uno habla de ciudadanía digital, uno habla en contextos sociales donde muchas veces lo que se tiene que prever es justamente si tienen acceso o no a la conectividad para poder pensar y desarrollar
una programación más ambiciosa o menos, o no más ambiciosa, quizás el término sería más profunda, claro, o que permita encuentros de otro tipo, o que se extienda más en el tiempo, quizás. Porque esto del tiempo y del espacio es fundamental pensarlo. A veces hay comunidades de nuestro interior, de nuestro país, en las provincias, que tienen tiempos culturales muy distintos a los nuestros. Y a veces eso es lo que uno tiene que adaptar también como docente en este espacio. Entonces, ¿cómo se haría en este contexto? A mí se me hace un poco un bollo con eso. Me toca, yo soy docente universitaria y me toca dar clases ahora este cuatrimestre, virtuales, y la verdad es que estoy pensando en las clases, y este curso en parte me ayuda a eso, pensando en las clases, pero también pensando en eso otro, en el contexto en que ese estudiante que está en situación de clase, ¿cómo hace para que esa conexión le posibilite el acceso al conocimiento? Si, por ejemplo, como recién, tenemos dificultad de conexión, ¿y qué hacemos? ¿No? No, tal cual. Bueno, el tema de el uso de dispositivos digitales y la conectividad son las dos patas o los dos factores principales que tienen que ver con el acceso a la sociedad del conocimiento. En eso son las dos limitaciones grandes, ¿no? Yo puedo tener alcance de red de internet y no tener ningún dispositivo que me comunique. Puedo tener el dispositivo y no tener la red, o puedo tener las dos cosas y un mal servicio, que ese es otro tema. Por eso también salió ahora el decreto extendiendo a las comunicaciones, las redes telefónicas y de internet y de cable como servicios esenciales. Eso es en principio algo que hay que fortalecer. El tema es que discursivamente se dijo mucho, se hizo poco, y lo que se vendió fue menos todavía. Entonces pasa de, no solamente en el interior, sabemos que es así, te puedo asegurar que en la ciudad de Buenos Aires hay lugares que no tienen conectividad directamente, y estudiantes que no tienen acceso de ningún tipo, y no solamente estudiantes, sino docentes, con lo que dificulta porque depende su trabajo también de eso. En principio yo creo, y esto es absolutamente personal, no he leído nada sobre el tema, que proponer o generar, establecer basamentos de la ciudadanía digital, aunque no tenga la conectividad total, es posible, porque lo que estamos hablando es de respeto, estamos hablando de cuidado de tiempo, estamos hablando de cuidado de las personas. Uno de los otros aspectos, por ejemplo, tiene que ver con el uso excesivo de Internet. ¿Qué tipo de silla utilizo? ¿Qué tipo de iluminación utilizo? Cuidados de la salud forman parte también de la ciudadanía digital y uno no los tiene en cuenta. ¿Cuántas horas de exposición puedo tener frente a una pantalla? ¿Cómo debe ser el brillo? ¿Si tengo que tener protección en la vista o no? Los niveles auditivos para los chicos de volumen. Digo, surgen un montón de cosas que tienen que ver con esto de la formación en ciudadanía digital. Y lo que vos decís es claro, son los problemas que hay en cuanto a la conectividad. Me parece que hay que buscar y acordar con el grupo clase cuáles son los mejores medios para tratar de acercarnos. A veces puede ser de manera sincrónica, como estamos trabajando ahora, a veces solamente anacrónica, y a veces hay que combinar las dos ideas. Igual yo insisto, y esto también es algo personal, no hay que darle más valor a las tecnologías de lo que tienen. Son unas simples herramientas muy sofisticadas, muy poderosas, que me permiten diferentes variedades, pero son eso. Si yo no sé usar esta herramienta, no me sirve de nada. Insisto que en esta relación, un poco también respondiendo a lo que decía Sergio, la posibilidad de una buena planificación, de idea de qué es lo que voy a trabajar, cómo voy a desarrollar esa clase, cómo voy a evaluarlo, qué concepto de evaluación tengo. Bueno, son todos aspectos pedagógicos que tienen que ir incluidos, y después los dispositivos van a funcionar más que nada como una cuestión didáctica. O sea, cómo voy a usar yo ese instrumento como elemento didáctico. Bueno, se nos corta de vuelta. Sí, nos va a acordar en 10 minutos, pero lo que yo iba a decir, agregando a lo que dijo Esteban, después le damos la palabra a Pablo, sobre lo que preguntaba Isabel, es que
¿se acuerdan que les machaqué 3 clases seguidas? Hay que diagnosticar el grupo, lo que tenemos posible, todo eso, porque nosotros tenemos que saber si los alumnos a los cuales vamos a dar el curso de, a ver si está Quique, sí está Quique, Yolanda, Marisa, si van a dar un curso de panadería y tiene que ser presencial sí o sí, tienen que saber que los chicos puedan comprar la harina, así como saber que los chicos puedan comprar la harina o prever los medios para comprarlos ellos, es lo mismo, Isabel, si vas a dar un curso a distancia, tener que saber si hay un celular disponible, si hay una computadora disponible. Por eso es importante, y yo hincho tanto, creo que solo daría el curso sobre diagnosticar bien el grupo, porque si nosotros no tuviésemos ninguna posibilidad de conexión entre nosotros, probablemente la clase tendría que ser de otra manera, probablemente yo me grabe a mí misma, que después no me escucho porque no me gusta mi voz, pero la subiría, ustedes la verían solos, y seguramente sería otro tipo de clase. Nosotros nos permite hacer esto porque ustedes tienen la posibilidad de conectarse. Entonces, como ustedes tienen la posibilidad de conectarse, podemos hacer esto por lo menos con los que pueden conectarse. Y muy bien muchos de ustedes, principalmente la primera fue Patricia en sugerírmelo, lo grabamos y los que no tienen conexión o no pueden por los horarios de trabajo o por algo, tienen la posibilidad de escucharnos después. Entonces, todo esto que decía Esteban, de poder armarse ustedes las clases y viendo si van a ser sincrónicas, asincrónicas. ¿Todos saben lo que son sincrónicas y asincrónicas por las dudas? Sí. Paola, ¿sabes? Sí. ¿Sí? Todos, estoy mirando las caritas, sí. Bueno, entonces, del saber lo que es la diferencia entre lo sincrónico y lo asincrónico, y poder organizar la clase de acuerdo a con lo que contamos, ¿no? Porque no podemos organizar una clase de Zoom con todos los chicos cuando trabajamos con los chicos de la Villa 20, que sabemos que solo pueden trabajar, y esto lo hemos visto en las mateadas con Esteban, las chicas de la Villa 20 solo pueden trabajar con celular, con WhatsApp, y hay un solo celular por grupo familiar, entonces imagínense que sería imposible hacer una clase de todos al mismo tiempo, porque ni siquiera los chicos te pueden contestar al mismo tiempo. Así que eso, perdón, Esteban, que me haya metido. No, está bien. Creo que Pablo. Pablo tenía una pregunta sobre Classroom. Seba, te pongo en el después de Viviana. Pablo me preguntaba si es útil Classroom para implementarlo en las escuelas técnicas, o obviamente le falta la ida y vuelta de una clase presencial. Classroom es una herramienta más, y es esto lo que les decía. Es muy interesante porque está articulada con la suite de Google, que pueden combinar el calendario, correo electrónico, permite el tema del Drive con todos los dispositivos que Drive tiene, como compartición de presentaciones, planillas de Excel y de cálculos. La verdad es muy útil. Si no hay otra opción, me parece una buena herramienta. Depende del trabajo que tengan que hacer. Existen otras plataformas gratuitas, depende del trabajo que realicen, como Edmodo, existe el campus de Moodle, que también es gratuito y tiene muchas posibilidades de trabajo. No es una herramienta, por eso desde lo pedagógico nosotros como docentes tenemos que definir si esa herramienta va a responder a esa necesidad, a la que tenga el grupo clase. Viviana, sí, Esteban. Viviana. Hola, sí. No, un poco, me quedé atrás por ahí en el comentario. No importa. Esto justamente, ¿se corta? No, se te escucha bien. Como es, me quedé atrás en el comentario respecto del debate en torno al uso de las tecnologías y bueno, todo lo que nos puso la situación ahora de pandemia y demás. Y por ahí, nada, comentar algunas apreciaciones más a nivel, diríamos, personal, diríamos, de lo que fue, por ejemplo, a mí me causa cierta gracia porque, bueno, tengo un hijo en la primaria, uno en la secundaria y yo doy clases en la universidad. Entonces yo, de alguna manera, me sirve como para pensar, diríamos, cómo es los dispositivos en cada una de esas etapas, ¿no? Y porque nosotros en el espacio, en la universidad, en marzo, cuando comenzó todo esto, hubo mucho debate en nuestra facultad, yo soy de la UNER, respecto a si los docentes aceptábamos la propuesta, diríamos, de dar clases a través del uso de las tecnologías, ¿no? En una idea que ya venía circulando del reemplazo, o el miedo al reemplazo al aula, diríamos, y la cuestión presencial, a cambio de esto, ¿no? Entonces, bueno, hubo obviamente diferentes posiciones y demás. Y realmente, bueno,
nada, era un poco compartir, diríamos, la diferencia que es el tema de trabajar con diferentes grupos etarios, porque yo puedo percibir, diríamos, como en el caso de mi hijo, que va a 4º grado, el de la primaria, diríamos, el vincularse con sus compañeros, diríamos, en una clase de Zoom, es nada más que ver la cara del compañero y ver lo que dice, y la verdad le importa 3 higos secos, diríamos, lo que opina el docente o cómo explica el docente. Entonces es el lugar de encuentro con los compañeros, cómo busca otras estrategias, diríamos, por así decirlo. Y después, bueno, el de la secundaria, diríamos, el tema de la atención y, bueno, varias cuestiones vinculadas a la conectividad y demás, ¿no? Pero un poco lo que quería rescatar, me parece que es que esta situación a la cual todo nos obliga, de alguna manera, un poco como decía Roxana, cómo sería una clase donde se sube el material y los alumnos, diríamos, hacemos las actividades y respondemos, y no hay esta cuestión que, si bien mediada por el Zoom, el Meet o cualquiera sea el dispositivo, nos permite cierta relación, no sé si cara a cara, pero por lo menos vernos y de alguna manera recoger eso que en el aula es tan significativo, que es la mirada del otro, ciertos gestos, ciertas apreciaciones, que obviamente se pierden si uno hace una cosa asincrónica, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, en el sentido de que obviamente creo jamás va a reemplazar, diríamos, ni es el objetivo que las tecnologías reemplacen esa relación cara a cara en el aula, diríamos, ¿no? Pero sí me parece que muchas veces nos sirve como una forma de vincularnos y ahí llegar, diríamos, y hacer determinadas, por ejemplo, en mi caso, esta capacitación o este encuentro, formación con todos ustedes, lo puedo hacer de esta manera, si no sería imposible hacerlo, diríamos, ¿no? Entonces me parece en esto de no pensarlo en temas de suma cero, sino de ver, bueno, para qué objetivos, con qué finalidad, cuándo y cómo, y a su vez nosotros por ahí, como docentes universitarios, también esto que decía Esteban, usarlo como herramienta y ver cuándo es necesaria esa herramienta y cuándo otra, diríamos, ¿no? Entonces, era más en términos de, bueno, nada, aportar una mirada respecto a esto que se venía discutiendo o charlando del uso de las tecnologías o sea, es algo que realmente, nada, en este año se nos impuso como la única forma casi, entonces Un no salvavidas. nos queda otra que de alguna manera buscarle la mejor vuelta a eso, ¿no? Sí. No, coincido totalmente con la mirada de Viviana, y es un tema que todavía no está cerrado, o sea, va a continuar. Sí puedo estar seguro, y me parece que podemos coincidir en que el rol del docente, el rol del educador, no se va a perder. Digo, las nuevas tecnologías implican que haya un educador, un docente detrás pensando, planificando, diagnosticando y diseñando dispositivos de enseñanza. No me parece que haya que pelearlas, porque están ya hace mucho tiempo, vinieron y se instalaron y van a quedar. Sí tenemos que entender que es la posibilidad o la herramienta para que aquel que no tenía acceso a un espacio físico o a un determinado tiempo pueda acceder. Yo lo veo como algo que suma y no algo que resta. Sí, me interpelo en un montón de situaciones, desde lo ético, desde la dificultad, desde la invasión de la privacidad. ¿Por qué tengo que grabarme a partir del fondo de mi casa, en horarios? Digo, todas estas cuestiones sí están en discusión y hay que regularlas. Claramente hay que regularlas. Hay un faltante. Los procesos de digitalización de la educación se vinieron haciendo de manera muy lenta. Entonces, la pandemia lo que hizo fue irrumpir. De un día para otro hubo que hacerlo. Y no se cuestionó nada. Es más, el que no sabía tuvo que aprender a hacer un montón de cosas. Yo creo que si ustedes revisan su propia práctica en lo que hicieron en los últimos 5 meses, van a ver la cantidad de capacidades que adquirieron en muy poco tiempo, por una cuestión de necesidad. Sí, la idea quizás es poner el caballo delante del carro y empezar a planificar. Si ya tengo esta herramienta, a partir de esto voy a empezar a trabajarla. Y entender que en la historicidad educativa pasó lo mismo con la radio, con la televisión y con la computadora en su momento. Digo, la televisión era la caja